Aquí estamos con María. Olvidé avisarte, Guido. Bueno, aquí estamos con Mariela Amucio y con María Loprete, con quienes coordinamos la RAC, que es la Red de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Zona Andina. ¿Sí? Hoy, además de recibir a colegas, bueno, estamos recibiendo a quienes se acercan desde otras profesiones, desde otros oficios, así que queríamos también comenzar un poco contando qué es la RAC, ¿sí? Para que se siga insertando en la comunidad para aquellos que todavía no la conocen, ¿no? Esta red de atención a la comunidad que se creó a fines del año 2018 y se puso en marcha en marzo del 2019, y la primera instancia a la que se dirige la RAC es alojar algo de la demanda de atención psicológica de las personas que no cuentan con obra social. O sea que de esta manera apunta a un sector vulnerable de la sociedad, que no accede, ya sea o por falta de trabajo o por precarización laboral, a contar con cobertura disponible o con recursos económicos para la realización de un tratamiento o de alguna consulta psicológica. Entonces, bueno, se realizan orientaciones, derivaciones en caso de ser necesario, se acompaña esa derivación para que pueda llegar a los profesionales del listado de la RAC, y también a equipos que puedan dar respuesta especializada, ¿no? Bueno, conociendo, difundiendo todos los recursos existentes en la comunidad. De manera que con muchos de los que están aquí quizás también forma parte de este recursero, que es un instrumento que la RAC disponibiliza a quienes hacen la consulta, que queda por fuera del área de nuestra cobertura psicológica, ¿no? También les aclaramos siempre que no es un servicio de urgencia, por eso nos posiciona en un lugar diferente, novedoso, que tiene sus bases instituidas y que se siguen instituyendo. Interacciones entre distintos profesionales, con otros servicios y espacios comunitarios, y llevar adelante acciones comunitarias como orientación, prevención, divulgación. Un hito importante en la RAC fue asumir parte del programa de corresponsabilidad profesional en la pandemia por COVID, que se organizó desde el colegio, y desde ese momento también fue muy propicio para dar a conocer la RAC a la comunidad, cuestión que redundó en un incremento tanto del listado de colegas dispuestos a atender por la RAC como de las consultas. ¿Sí? Es como que la RAC ahí se fue instalando en la comunidad, no solo de Bariloche, sino en localidades vecinas. Colegas del Bolsón se sumaron a la propuesta, recibimos llamados y solicitudes en ese momento de diferentes localidades cercanas, de otras regiones del país. Y bueno, en este tiempo de haber consolidado la RAC, también podemos dar cuenta de cómo el espacio actúa como facilitador y propiciador, tanto del comienzo de la práctica clínica por algunas colegas, como para la inserción en el medio de aquellos colegas que son recién llegados a la ciudad. Y siempre hacemos un nuevo llamado a formar parte de la RAC a nuestros colegas. A menudo nos quedamos sin turnos para alcanzar esta población, por eso siempre relanzamos nuestra convocatoria a formar parte de la RAC. También seguimos encaminados a hacer un puente entre la comunidad, no solo de la ciudad,
sino de la comunidad entre colegas, ¿sí? Entonces, desde esta arista es que desde el año pasado venimos organizando charlas circunscriptas en el quehacer de nuestra profesión y articulables con otros discursos. Por eso iniciamos el año pasado con una conversación con las abogadas del colegio, referida a diferentes situaciones en donde se articulan con circunstancias judiciales y civiles. Este año también tuvimos nuestra charla con el ETI, con el equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia, y desde ese marco organizamos hoy esta charla con las compañeras de la OFABI, bueno, para que nos comenten del funcionamiento y podamos conversar y preguntar sobre todo distintos modos, ¿no? Por eso lo interesante que les queremos transmitir es que apuntamos desde la RAC a la apertura de nuevos espacios en esta línea, invitando a concretar nuevos proyectos que nos encuentren en causa con quien pueda necesitar un espacio de poder hacer con el malestar en la cultura. Así que bueno, les agradecemos mucho la presencia, esta convocatoria abierta, y vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy desde la OFABI, con quienes específicamente, bueno, quisimos empezar a conversar por muchas cuestiones que nos aparecen también, no solo en la clínica particular, sino desde la RAC llegan muchas consultas que tienen siempre una arista en donde la UFABI tiene mucho que ver en cuanto a denunciante, en cuanto a víctima, en cuanto a la orientación y la denuncia, cómo es el acompañamiento antes, durante, luego del proceso penal, todo lo que, todas las contingencias en cuanto a esta articulación interinstitucional y los acompañamientos que brindan. Entonces, le agradecemos muchísimo a Ana Clara Marcelino, que es licenciada en Trabajo Social, Andrea Mocaniuk, licenciada en Psicopedagogía, Adela de los Santos, licenciada en Psicología, y Ela Schroeder, licenciada en Psicología. Así que bueno, chicas, la palabra para ustedes, y después vamos a tener, por supuesto, la enriquecedora ronda de preguntas y comentarios. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, no lo queremos hacer muy extenso, pero no queremos dejar de agradecer la oportunidad. Hace tiempo ya que teníamos la inquietud y la intención de poder compartir con la comunidad profesional de qué se trata trabajar en OFABI, qué servicio podemos brindar, cuáles son las funciones, porque si no queda como instituciones sin nombre y detrás de ese nombre hay personas, y somos nosotras. Y está bueno muchas veces esto, ponerle cara a la institución, porque el contacto con la justicia, con la institución justicia suele ser feo, entonces en algún punto está bueno ponerle personas adentro, que las cuatro, más allá de las cuestiones y las imposibilidades que a veces nos presenta el trabajo, tenemos mucho compromiso con lo que hacemos. En ese punto estamos acá compartiendo, y la idea de esta jornada, primero, bueno, estaba pensado para solo psicólogos, pero desde la interdisciplina que a nosotras nos aúna, empezó a surgir la inquietud, y bueno, preguntamos si se podía, y acá estamos, somos más psicólogos y psicólogas, pero bueno, hay de otras profesiones y está bueno. Tal vez está bueno explicar qué significa OFABI, porque decimos OFABI y por ahí algunas compañeras o compañeros que están ahora escuchándonos no saben, es la sigla de Oficina de Atención a la Víctima, dentro del Ministerio Público Fiscal. Así es nombrada en toda la provincia de Río Negro. Le decimos como más corto OFABI, ¿no? Pero es Oficina de Atención a la Víctima.
que es un nombre que también desde que ingresamos hace 3 años, este equipo que está trabajando ahora, porque antes existía otro, en principio este equipo ha planteado a nivel provincial modificar ese nombre. Es un nombre que creemos que a esta altura habría que rever, porque el de oficina suena como en un circuito administrativo, y lo que hace la OFABI no es puramente administrativo, si bien tiene algunas cuestiones que sí, pero no solamente eso, que vamos a ir explicando a lo largo de la charla. Ay, perdón, ya empezamos. Ya empezamos a usar. Pero bueno, lo que nos parece también esto de cambiar el nombre y teniendo en cuenta el poder de las palabras, ¿no? También muchas veces cuestionamos la palabra víctima, digo, como para que también se presente ahí la pregunta, ¿no? No lo vamos a desarrollar porque es una cuestión por ahí más profunda, pero bueno, para que quede la inquietud, ¿sí? Vamos a empezar a plantear nuestras funciones. ¿Queremos compartir la pantalla? ¿Se puede? Gracias, André. Bueno, en principio lo que se piensa cuando trabajamos en el Ministerio Público Fiscal, en general trabajamos con todos los fiscales. Hay 5 unidades temáticas, trabajamos con todos, pero la realidad de los casos más concretos es con la unidad temática número 1, que es la de violencia de género y delitos sexuales. Quisimos poner los nombres de los 2 fiscales para que también tengan en cuenta, porque está bueno saber quién es el fiscal que está a cargo de estas unidades, ¿sí? El doctor Martín Gobeto, el doctor César Lanfranchi y la fiscal adjunta Mariana Lascano. Y bueno, ahí está el nombre de nosotras 4. En ese punto, y pensando un poco en el equipo, queremos prestar atención o por ahí marcar la importancia de la interdisciplina y la importancia también de los diferentes discursos que atraviesan nuestro accionar cotidiano, ¿no? Trabajamos claramente con el discurso jurídico, que conocemos y sabemos que es cerrado muchas veces, de difícil acceso, hay cuestiones muy estancas, y nuestro discurso desde lo psicosocial es todo lo contrario en algún punto. Entonces en esa interrelación surgen un montón de cuestiones, nos retroalimentamos permanentemente junto con la disciplina del derecho, y el trabajo no sería para nada igual y no sería para nada... lo que quiero transmitir es que enriquece un montón esto de poder trabajar cuando hay apertura, cuando hay escucha y cuando hay disposición a nutrirse, tanto desde nuestra disciplina como del derecho, ¿no? O sea, es un ir y venir que a veces se encuentra, choca, discutimos, etcétera, pero de eso se surge diferente, surge algo distinto. Un poco cuando estaba Teresita haciendo la presentación y decía que llegaban a la clínica muchas inquietudes con respecto a qué tipo de denuncia, cómo denunciar, si eso es pertinente denunciar, ahí vemos como este límite se va como entrecruzando entre lo que puede ser lo subjetivo y con el derecho penal, ¿no? Entonces, nuestro trabajo interdisciplinario y transdisciplinario dentro de la Fiscalía hace que una persona que hoy en día, por lo menos en la ciudad de Bariloche, viene a denunciar, se encuentre observada, contenida, mirada por varias profesiones y no solamente por la instancia del abogado, ¿no? o de la fiscalía. Eso fue como otorgando mayor rapidez en entender a una persona que denuncia, a una víctima, que viene con toda una carga de malestar acerca de la situación que viene a denunciar, pero también una carga subjetiva, emotiva, y para eso es el trabajo en conjunto, y para eso está la OFABI en esta atención a la víctima, como dice nuestro nombre, ¿no? Por eso en esto que están viendo en la pantalla, estamos mostrando cuáles son, empezar a delinear nuestros roles y funciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Pusimos que intervenimos en situaciones de violencia, orientando, informando, acompañando, como ustedes pueden leer, de una manera profesional, humana, amorosa en muchos casos. Hemos pasado circunstancias donde la gente no puede hablar, solamente está llorando y hay que darle un tiempo, y ese tiempo es acompañándola amorosamente hasta que pueda
denunciar ese delito para ella muy grave que viene a contarle a personas extrañas, ¿no? Y a esperar que le den una solución. Por eso son violencias, como ahí dicen, de todo tipo, psicológicas, sexuales, delitos de integridad o dignidad. Intervenimos a veces antes de que realicen la denuncia, a veces llegan a la fiscalía, porque las denuncias, como ya vamos a ir diciendo, se pueden hacer en cualquier comisaría de la ciudad y también en la fiscalía. Entonces, a veces cuando vienen directamente a la fiscalía y todavía no se animan a hacer una denuncia, las compañeras y compañeros que están en la mesa de entrada dicen, está muy angustiada, no sabe si hablar o contar, y nos convoca a nosotras de OFABI. Entonces intervenimos antes de que realice la denuncia, la escuchamos, la asesoramos, observamos si es pertinente hacer la denuncia penal o si es una denuncia civil, o si es otro motivo el que la trajo hasta la fiscalía, y después participamos y acompañamos, orientando, realizando informes acerca de la situación que denuncia durante el proceso penal, y una vez que finaliza, también continuamos a través de las articulaciones que fuimos viendo a lo largo de toda nuestra implicancia en esa situación que se denunció. ¿Sí? Si bien claramente las denuncias que se realizan corresponden mayoritariamente a delitos, cada situación tiene su particularidad y su singularidad, desde lo humano, desde lo subjetivo, desde el posicionamiento de quien viene a denunciar, de quien no quiere denunciar pero quiere que se haga algo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que atraviesan ese acto, ese primer paso administrativo que abre un proceso dentro de la institución judicial que no es sin malestar en la mayoría de las veces, de las situaciones, ¿no? Y en este punto, primero aclarar de que la tendencia ética de nuestro equipo y de la Fiscalía, por lo menos de la unidad, bueno, de la Fiscalía en general, va a ser cuidar mucho la información que la persona trae, ¿no? Habla de su vida privada, habla de su intimidad, los delitos contra la integridad son muy difíciles de abrir y tienen que ver con una historia que hay que cuidar. Entonces, en ese punto pensamos este ítem que nuestras intervenciones promueven a evitar la revictimización, y no solo de las niñas, niños o adolescentes que han logrado develar una situación de agresión sexual, sino también cuando se trabaja con violencia de género, y también cuando se trabaja con otro tipo de delitos, porque trabajamos con atención a familias de personas que han sido asesinadas, o personas que tienen que enterarse que su hija o hijo o pariente, primo, hermano, etcétera, ha decidido quitarse la vida. Digo, detrás de cada cuestión que llega a la fiscalía hay un entramado humano que hay que cuidar. Y en ese punto el uso de la información para el proceso tiene que ser cuidado. Y estamos todo el tiempo intentándolo. Acá un poco están enumeradas las leyes que dan sustento legal a las intervenciones, a la creación de nuestro equipo también, de nuestro no, de todos, porque también estaba escuchando un poco lo que decía Ade, y este tipo de equipos no estaba presente antes, no antes de nosotras, sino tuvo que pasar algo para que existiera este tipo de disciplinas adentro del proceso penal, y esa lucha continúa adentro, ¿no? Hay un montón de cuestiones que día a día nosotras tratamos de pensar diferente, y es una cuestión ética darle valor, ¿sí? El objetivo de la intervención, luego de realizado la denuncia, o quizás antes, porque no todo es tan lineal como parece, tiene que ver con esto, ¿no? Con el corte en el episodio de violencia o el resguardo de la persona que está en peligro, cuando las situaciones son de extrema gravedad, y pensar en darle a la persona que llegó a denunciar o que fue ayudada por otros a resguardarse, brindarle calma o seguridad o protección en la medida que se pueda, y esto no es sin la interdisciplina. Antes de continuar con la filmina que apareció ahora, nosotras siempre, por eso nos hace un poco ruido la palabra
atención a la víctima, porque siempre pensamos en que cuando una persona denuncia ya ha salido de ese lugar de víctima y puede fortalecerse a través de la denuncia, ¿no? Para eso es el trabajo que estamos haciendo de cortar con la violencia, cortar con el delito que viene a denunciar y poder a partir de ahí también hacer una evaluación. Empezamos a evaluar a partir de la entrevista que hacemos con la persona que denuncia, cuáles son las redes que nosotras tenemos presente en nuestra ciudad, como para brindarle ese corte, esa protección, y que empiece como a tener estrategias para poder salir de ese lugar. Una es la RAC, muchas veces cuando ofrecemos tratamientos psicoterapéuticos, cuando le preguntamos la posibilidad de que habilite, ante el hecho que denunció esta cuestión tan traumática que vive, un lugar psicoterapéutico, están los centros de salud, están las obras sociales, y cuando no puede acceder a nada de eso, podemos también ofrecer la RAC, trabajamos articuladamente con el hospital, con el ETAP, con el SAT, con CENAF, estamos todo el tiempo hablando con los compañeros y compañeras para ver, porque por lo general estas situaciones, por lo general no, entendemos que estas situaciones no tienen una sola mirada institucional, ¿no? Que son situaciones complejas, que la realidad de Argentina, del mundo, de nuestra sociedad, habilita que nosotras nos pensemos en un mundo complejo con distintas intervenciones, y tratamos de hacerlo lo más cuidado posible. Esto, como decía ella, es confidencial, siempre el trabajo, siempre hablamos con los profesionales, que nos nombran a veces las personas que vienen a denunciar, que ya están siendo acompañadas por otras instituciones, entonces vamos tratando de fortalecer todo ese lazo. A veces no existen familias o amistades, pero sí existen las instituciones, que es muy importante, ¿no? Y esas estrategias, por lo general, no salen de una sola institución, es un armado en conjunto, a ver qué institución va hoy una, mañana otra, y vamos acompañándonos también a nosotras. Por eso creemos que es tan importante la red y el trabajo en conjunto. Y también para sostener un poco lo que decía el punto anterior, en una de las filminas anteriores, sostener o promover el posicionamiento activo de las personas que llegan a la Fiscalía, porque los delitos con los que mayoritariamente trabajamos causan un desequilibrio tan grande dentro de las familias, dentro de las subjetividades de las personas, que muchas veces se quiere volver atrás, ¿no? Eso sucede, no nos vamos a meter concretamente con las cuestiones concretas de cada situación o de cada tipo de violencia, pero eso sucede. Entonces, no, la mayoría de las veces se vuelve inminentemente necesario el trabajo con las personas y con los trabajadores y trabajadoras que están en territorio. Nosotras no tenemos un trabajo territorial, nuestro seguimiento tiene que ver, está atado en algún punto a lo que es el proceso penal. La mayoría de las veces intervenimos cuando nos dan intervención los y las fiscales, entonces muchas veces nos pasa que no conocemos todas las denuncias que entran, porque dentro de la Fiscalía hay una unidad específica que es la que de alguna manera dirime entre qué es delito y qué no, y a qué fiscalía va. Por lo menos hasta ahora está siendo así. Ahí un poco de esta filmina ya un poco comentamos. Si bien intervenimos y trabajamos con todos y todas las fiscales, la mayoría de nuestras situaciones, de las situaciones que abordamos, tienen que ver con violencia de género y con agresiones sexuales, tanto de adultos como niños, niñas y adolescentes. Para Andrea, continúa también. Bueno, nosotras recién acá estábamos pensando un poco a ver si hacer un recorrido desde que llega la denuncia, ¿sí? Como recién decían nuestras compañeras, nosotras brindamos orientación a distintas instituciones cuando nos consultas antes de la denuncia, antes de hacer una denuncia, puede ser de la comisaría, de personas que llegan y no saben si es para denunciar la situación o no, o las escuelas que dicen tuvimos esta situación y no sabemos si amerita una denuncia o no. Entonces, generalmente hacemos una entrevista previa y después se evalúa, las personas evaluamos la posibilidad de hacer esta denuncia, y el recorrido que tiene después a partir de que una persona hace la denuncia es ingresa primero en la unidad fiscal número 5, que es la unidad fiscal en donde se admiten los casos, ¿sí?
Ahí hay un fiscal que está a cargo, ¿sí? Que es el que dice para qué delito corresponde y para qué unidad fiscal sería la denuncia, ¿no? Principalmente, como decían las chicas, nosotras trabajamos con la unidad fiscal número 1, que es donde están las de violencia de género y abusos y agresiones sexuales, y bueno, ahí va la denuncia, pasan la denuncia a esta unidad fiscal, y a partir de ahí son los fiscales los que nos dan intervención a nosotras, ¿sí? Para poder llamar, comunicarnos con las personas que han hecho estas denuncias, o a veces, cuando se demora este proceso por cuestiones burocráticas de la Fiscalía, recibimos alguna consulta de un centro de salud, por ejemplo, diciendo, bueno, esta persona está acá, hizo una denuncia ayer, nosotros la buscamos, vemos, asesoramos, a ver quién es el fiscal que la está trabajando, podemos organizar una entrevista presencial en la Fiscalía con los fiscales que están interviniendo, sí. Y bueno, para poder orientar un poco, sería esa la línea que sigue la denuncia, ¿no? A partir de que se hace hasta decir. Sí, y un poco por ahí para un ejemplo puntual, cuando hay denuncias, por ejemplo, por agresiones sexuales entre menores, que puede ser entre un adolescente y alguien tal vez de su mismo rango de edad, pero que para el Código Penal eso no tipifica como un delito de abuso sexual, como está nombrado en el Código Penal, las familias quedan como al descuido de toda esta situación jurídica, ¿no? que delimita que eso no ingresa al sistema, y pocas veces se le brinda el espacio a ambas familias, tal vez a quien fue denunciado y a quien realiza la denuncia, y estamos, hace un buen tiempo estamos intentando de que esta unidad fiscal número 5, cuando haya estos casos especiales que requieren de una orientación para estas familias, bueno, sumar el trabajo de OFABI en esas instancias que consideramos que estas familias necesitan, nuestros padres, nuestro denunciante, o este mismo niño o niña adolescente que fue implicado en este legajo, que ni siquiera se constituye como tal, sino que es un preventivo, es un previo a un legajo, se le dé un tratamiento y una respuesta con certeza de lo que sucedió desde el Código Penal, pero también desde el área psicosocial. Es algo incipiente y lo estamos haciendo muchas veces por demanda de escuelas, de centros de salud o de las mismas familias que piden un espacio dentro de lo que es la Fiscalía. Después, como sigue en lo que sigue la denuncia, comienza el proceso, ¿sí? Entonces viene la formulación de cargos, que es la primera instancia en donde el fiscal pide una audiencia y se le notifican al denunciado cuáles son los hechos por los que está siendo imputado, y a partir de eso comienza todo un periodo de investigación de 4 meses, en donde se investiga y se decide cómo se resuelve, si va a juicio, si va a un juicio abreviado, a una suspensión de juicio a prueba, ¿no? Que son como distintas resoluciones que tiene el proceso, y en toda esa instancia el objetivo desde la OFABI es poder acompañar a la persona que denuncia, a los familiares, a las preguntas que pueden tener, porque a veces los tiempos se hacen muy largos, y 4 meses que nosotras entendemos que son 4 meses a veces, la audiencia se pospone porque no hay lugar, porque no se puede, porque no sé qué pasó con el imputado, y las personas que denuncian, bueno, es una pregunta y a veces enojo y a veces ansiedad, bueno, distintas emociones que se pueden suscitar a lo largo de todo esto, que es entendible. Entonces, bueno, la idea es orientar, acompañar en todo este proceso y en la resolución del mismo. Si esto va a un juicio y la persona tiene que declarar y hay que preparar esta declaración, también acompañamos ahí a la persona que está haciendo, preparando su declaración y encontrándose frente a una situación en donde va a tener que contar nuevamente su denuncia y lo que vivió en frente de los jueces. Entonces también es otra situación que genera ansiedad y preocupación. Entonces acompañar ahí en esto, brindar estrategias a ver cómo se puede armar, bueno, orientar, sí. En todo esto, y acompañamos incluso en la instancia de la audiencia, en donde estamos ahí al lado, nos juntamos antes, nos encontramos, seguimos después y vamos informando cómo sigue, ¿sí? Y cuando esto se trata de una audiencia de cámara Gesell, donde hay algún niño, niña o adolescente que tiene que declarar en cámara Gesell, bueno, el procedimiento es bastante parecido, no sé si
Sí, no, en función también de cada caso particular y singular, ¿no? Sabemos que cuando estamos ante una situación de una agresión hacia un niño o una niña de tenor de abuso sexual, es un tema delicado, hay que tomarse el tiempo necesario. Muchas veces nosotros hacemos entrevistas previas con los familiares, con quien denuncia, con otro familiar que tal vez se está enterando de esta situación por la denuncia en sí. Nos tomamos tiempo como en algún punto para conocer al niño o niña que va a ingresar al dispositivo. Sin hablar del hecho puntual, les explicamos de qué se trata una cámara Gesell. Un poco esa, claro, sí. adecuar el vocabulario, poder contarle, o sea, que se armen una representación en la medida de lo posible y de los recursos que tenga cada uno de lo que va a ser, en dónde nos vamos a encontrar, para qué van a estar ahí, quiénes son los nombres de las personas con las que se van a encontrar, como también para facilitar un poco una situación que es complicada. Entonces, que ya nos conozcan a nosotras y que sepan que vamos a estar esperándolos en un lugar en donde vamos a acompañarlos a este edificio nuevo que no conocen, donde vamos a estar en esta salita chiquita que ya les contamos más o menos algunas características como para ir bajando la ansiedad y tratando de que generar otra confianza, ¿no? Entonces, a veces eso alivia un poco, encontrarse con una cara conocida, ayuda, ¿no?, a esta situación. Entonces, bueno, ahí acompañamos a la cámara Gesell y tenemos las entrevistas posteriores después con los familiares que hayan denunciado, ¿sí? Si querés contar algo. No, antes no. Bueno, vamos a compartir una pantalla porque dentro de las, como estábamos antes, dentro de las orientaciones que hemos recibido, solicitudes de orientación que tuvimos a lo largo de este tiempo que estamos en OFABI, que son, ¿qué vamos? 3 años. Bueno, hemos recibido solicitud de capacitaciones desde las escuelas, principalmente nos han consultado muchas veces desde la supervisión para hacer charlas con los docentes o con directivos de escuelas públicas, privadas. Hemos ido también a charlas abiertas con estudiantes por situaciones de grooming, que también hemos intentado de abordar desde lo más preventivo, promocional, y siempre después de esas charlas hubo consultas puntuales y particulares de los estudiantes. La verdad que es una cuestión, bueno, los delitos que tienen que ver con las redes sociales, con todo el uso de internet y el acceso de los niños y adolescentes a toda esta cuestión que es bastante nueva para los adultos o los adultos referentes con quienes nos toca trabajar, pero que también, ¿no?, es una nueva modalidad de vincularse y de relacionarse con el mundo y con otros, y es parte, digamos, de algo que también tenemos que aprender a trabajar y a compartir con los chicos. Estuvimos en varias charlas en escuelas secundarias, y fue, la verdad que suma porque habilita un montón a la cercanía entre lo que es la justicia, a lo que parecería algo extraño, que es, digamos, un mundo que no está cerca, ¿no?, de lo cotidiano. Y bueno, un poco dentro de estos trabajos que hemos hecho con las escuelas, ¿no?, en conjunto, estuvo esto, pensar, recibíamos demanda o sea, muchas consultas de cuándo hacer una denuncia desde la escuela, quién la puede hacer, cuándo amerita realmente un determinado indicador hacer una denuncia. Entonces, a partir de eso pensamos y dividimos como en indicadores específicos e inespecíficos, ¿no?, en donde realmente cuando hay una situación que puede decir un niño o niña, puede contar una situación que vivió de agresión sexual o física, o bueno, a cuando hay indicadores inespecíficos que, bueno, empezó a estar retraído, porque las consultas que recibíamos eran: está retraído, él está yendo mal en la escuela y no nos quiere contar qué pasa en la casa, y queremos hacer una denuncia. Entonces, desde ese lugar había que trabajar un poco más como para poder hacer una denuncia y tener alguna cuestión más específica. Así que eso fue un poco la idea con las escuelas, de trabajar, y también otra cosa era que nos venían informes, nos traían informes a OFABI diciéndonos: bueno, dejamos este informe sobre este chico, a ver si ustedes pueden continuar con esta denuncia. Y la verdad es que no, se necesita sí o sí que una persona de la escuela ya escuchó un relato puntual y pueda acercarse y con su nombre hacer la denuncia. Entonces ahí nos aparecía, bueno, no querían poner el nombre, quién podía poner el nombre, quién era, si era la directora, quién era el docente. Entonces, como ir a cada caso armando
Sí. En muchos casos esto sucedía después de alguna clase o alguna orientación que se había de uso sexual a los chicos y generaba la posibilidad de contar sus historias, ¿no? Entonces, también es como este entrecruzamiento entre educación, justicia, que tiene que estar, ¿no? Nosotros apostamos a eso y creemos que es la manera. Así que mucha demanda también llega después de que dan estos talleres o habilitan en la escuela esta posibilidad de educación sexual integral. Y que, por otro lado, la persona que denuncia sí, obviamente tiene una responsabilidad, ¿no? Que va a ser citada en la fiscalía, que se le va a pedir el relato. Acá en esta primera poníamos cómo se denuncia y dónde se denuncia, porque, bueno, también era otra de las preguntas, se podía denunciar en la comisaría, en cualquier comisaría, que muchas veces nos consultaban y decían, bueno, solamente la de la familia, no, puede ser en cualquiera. Y la posibilidad también de denunciar ahora en la fiscalía, que está nuevamente abierta esta posibilidad hasta la 1:30 de la tarde. ¿Sí? Bueno, eso ya casi que lo dijimos todo, ¿no? Ahí va. Bueno, trabajamos mucho con el comité del hospital del artículo 119, ¿sí? En eso estamos está bastante articulado el trabajo, los protocolos se van enviando como corresponde, hacemos un trabajo de equipo interinstitucional, que la verdad que ha dado buenos resultados. Siempre estamos ajustando y proponiendo nuevas estrategias, pero la verdad que con el hospital y los centros de salud estamos trabajando un montón. Siempre estamos trabajando sobre situaciones que... O sea, nosotros ya trabajamos sobre el daño, sobre la situación ya cometida, entonces lo preventivo, lo promocional nos queda como un poco lejos, pero cuando se trata de casos de abuso o de violencia que instan ya a una instancia penal, nosotros ya estamos frente a una situación crítica, ¿no? Así que todo el trabajo de reparación y reconstrucción de eso, siempre estamos como intentando hacer derivaciones asistidas para que eso tenga una continuidad, porque más allá de la resolución penal, sabemos que esto no sana, ¿no? En lo que nosotros nos interesa. Desde el área psicosocial sabemos que es una variable más, que es importante, que es necesaria, pero que tampoco va a dar a la resolución, ¿no? de toda esa historia que escuchamos y que sabemos que existe, ¿no? Se recorta mucho desde lo penal y desde el proceso penal lo que se necesita de esa historia, pero nosotras conocemos y sabemos que eso va mucho más allá, que implica otras cuestiones, y siempre estamos en contacto con las chicas del SAT, con la gente del SENAP, para que esto tenga una continuidad. Acá están los datos de contactos de la Fiscalía y de AFABI. Que el número de fiscalía de turno esté habilitado para cualquier ciudadano, ¿no? Es para la comunidad toda. No es, las 24 horas, todos los días. Todos los días ese teléfono rota entre los fiscales que cumplen su función hacia la comunidad, y si hay dudas, de si tengo que denunciar, cómo, cuándo, en dónde, se puede utilizar ese teléfono. Es un teléfono abierto, más allá de los horarios de oficina que están a disposición. Ahí está. Bueno, hasta acá estamos. No sé, supongo que será el momento de las preguntas. Sí, no sé si nos faltó algo. Sí. Seguro. Es un pantallazo amplio, muy amplio, de lo que sucede en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Preferimos hacerlo así porque meterse con cuestiones concretas y específicas que tienen que ver con cada situación o con cada proceso penal que avanza o que no avanza a veces, implica por ahí profundizar otro tipo de cuestiones. Pero si quieren, demos lugar a las preguntas ahora y por ahí a partir de eso surja información más específica. Yo quería comentar algo. No sé si se puede. ¿Quién habla? Sí, sí, claro. Sí, mira, yo trabajo en un CDI, que es de la municipalidad.
Nosotros tuvimos un caso, llevamos más o menos de un mes con este caso de una nena que en sí nos dijo que bueno, nos comentó en varias oportunidades que su papá le hacía cosquillas en la vagina. Los CDI son maternales, o sea, la nena tiene 4 años. Ante esto, nosotras recurrimos a la directora y bueno, nos dijo que sí, que teníamos que hacer un informe y eso lo iba a llevar a CENAF y bueno, ahí seguía todo después con CENAF. Hicimos todo, la nena siguió hablando, volvimos a hacer otro informe y la semana pasada nos dijeron que desde CENAF que teníamos que ir nosotras, las señas, no la directora, porque tenía que ser las que habían estado con la nena, ir a hacer la denuncia. Con mi compañera nosotras nos dirigimos al otro día a averiguar un montón de lugares donde nos puedan asesorar cómo era el tema de la denuncia, porque nunca nos había pasado, primera vez que nos pasó que las mismas señas tenían que ir particularmente a hacer la denuncia, y no recibimos asesoramiento en ningún lado. Fuimos a secretaría, que es de docentes estatales, y nos mandaron al centro administrativo. Fuimos ahí, nos dijeron que ellos tampoco no tenían, no nos sabían decir cómo era el tema, nos dijeron que vayamos a la comisaría. Fuimos, de ahí mismo nos fuimos a Fiscalía 1 y les dijimos que queríamos averiguar cómo era el tema, que no queríamos hacer enseguida la denuncia porque como era algo nuevo, queríamos saber cómo quedaba todo lo nuestro, ¿viste? Porque es distinto hacer una denuncia por parte desde el jardín a que sea algo personal entre las señas. Y bueno, resulta que empezamos a contar el relato, cuando nos dimos cuenta, la chica que nos asesoró, o sea, que nos dijo en la mesa de entrada de fiscalía, que nos podía, bueno, ayudar por ahí, que le contemos el caso, resulta que vino con la hoja impresa de todo lo que habíamos hecho, que ya estaba hecha la denuncia. Nos hizo firmar, cuando nosotras vimos la copia que nos dio, estaban todos nuestros datos, todo lo que nosotras no sabíamos que teléfono, DNI, dirección, todo en el acta de denuncia, que es lo que nos dijo ella, que eso le iba a llevar a la familia esta. Salimos heladas, la verdad que salimos porque no lo podíamos creer que fuimos a averiguar y que le dijimos que teníamos miedo a hacer la denuncia porque teníamos miedo de que nos hagan algo, que si ellos se enteraban que nosotros habíamos hecho la denuncia. Y nos dieron una copia de la denuncia que se había formulado en el momento. Después de ahí nos fuimos al jardín y bueno, nos comunicaban porque la verdad que teníamos miedo porque salían todos nuestros datos y teníamos miedo de que, no sé, la familia al saber dónde vivíamos, nuestro teléfono, todo, nos hagan algo, porque uno no conoce, viste, en ese momento cómo puede reaccionar la familia ante una acusación. Y nos dijo que bueno, que esto llevaba tiempo, que seguro que se iba a demorar y bueno, que nos quedamos tranquilas. Desde parte del jardín donde nosotros estamos, la directora no estaba conforme por el tema de que aparecían todos nuestros datos en la denuncia. Llamamos a CENAF y desde CENAF también nos dijeron lo mismo, que no podía creer que hayan puesto todo eso, que tendríamos que haber nosotras asesorado primero, siendo que ellos nos habían obligado a ir a hacer la denuncia. No recibimos en ningún lado asesoramiento de cómo se hacía la denuncia. Entonces, tuvimos que tomar un abogado particular, porque la Mónica no tiene tampoco abogado. Entonces nos dijo que hagamos una nota y lo mandemos a la fiscal para que nos resguarden nuestros datos. Y que llamemos a los días, o sea, con el correo de los días para ver si eso estaba. Lo estuvimos haciendo, llamamos a la fiscal de turno y también nos dijo que estaba en el sistema, que todavía no cargaban la denuncia, y ayer apareció la familia. Y se habían enterado hace una semana que nosotros habíamos hecho la denuncia. Y nosotras estábamos hace una semana que nos responden los datos y resulta que ellos, o sea, desde parte de CENAF, desde parte de Fiscalía, nos dijeron que no había nada todavía, que no le habían dicho, que todavía nada,
Y resulta que ya la semana pasada, el viernes pasado, ya le habían avisado a esta familia. Y bueno, ahora cambiaron todo el relato diciendo que parte del jardín nosotras éramos las responsables, que nos investiguen a nosotras por presunto abuso y violencia. Así que nada, quería comentarlo porque como escuchaba acá que ustedes asesoraban y todo, a nosotras no nos pasó en ningún momento, sentimos apoyo, asesoramiento o algo, y ahora nada, nos dijeron que nada, que teníamos que buscarnos abogados porque nos habían denunciado por maltrato y por abuso. ¿Ailén? ¿Ailén es tu nombre? Sí. Ailén, Sí. te podemos ofrecer que te acerques vos y tu compañera a la fiscalía a hablar con nosotras. Como decíamos un poco en la charla, no siempre nos llaman. A un comienzo de la charla decíamos que no todas las instancias de las personas que vienen a denunciar nos convocan al personal de OFABI para asesorar antes de las denuncias, ¿sí? Esto que estás contando pudo haber sucedido, de hecho lo relatás y sucedió, sin que nos hayan convocado previo a la denuncia para poder asesorar de otra manera. Lo que sí te podemos ofrecer ahora es que te acerques vos y la compañera que fueron a hacer la denuncia, y que ahí podemos hablar, porque cada caso es particular, y la verdad que la charla que estamos teniendo ahora no tiene que ver con una situación en particular, como aclaramos, como es lo que estás relatando vos, pero sí para hacerlo más confidencial y en forma privada, si te parece, podés llamar al teléfono fijo que apareció ahí, si no ahora te lo volvemos a dar, para que puedas contactarnos a nosotras, te damos un horario y un día en el que puedan venir y podemos charlar tranquilas, ¿te parece? Ah, está bien. Sí, pasa que, bueno, justo la directora nos mandó esto, el link de OFABI, y nos dijo ahí está la capacitación, el asesoramiento. Entonces, Está bien, está bien. Bueno, pero por eso mismo, viste, digo, bueno, ya que estaban ustedes, quería aprovechar de preguntar, viste, cómo era el tema. Y bueno, contar mi caso. Chicas, acá surgió una pregunta en el chat, no sé si quieren que la lea. De Gaby Cotaro dice: buenas tardes, soy trabajadora social de educación. No me quedó claro, ¿se puede acudir a la OFABI en caso de presunto abuso sexual entre menores? ¿Los menores y las familias pueden recibir acompañamiento? ¿Es directamente acudir a la OFABI? ¿Quieren contestar? André, Ana. Sí, acá estamos. A ver, nosotras en general, cuando es situaciones entre menores de edad, ¿sí? Y está la escuela interviniendo, son alumnos de esa escuela, los niños, o se presentan directivos de la escuela, asesoramos un poco a la intervención y al sistema de educación, ¿no? Que como para hacer el seguimiento, para conocer a las familias, para estar presente, porque penalmente, si bien la denuncia se puede hacer, porque se puede denunciar, cada uno puede denunciar lo que quiera sin ningún tipo de límite ni nada, judicialmente no se va a poder seguir porque al ser menores de edad, queda impune. ¿Sí? O sea, hay claro, no es punible la persona, ¿sí? El otro menor que está siendo denunciado, ¿no? Entonces, nosotras hemos recibido denuncias ya hechas, ¿sí? Y hemos recibido antes de hacer una orientación. Entonces, en la orientación nosotras siempre sugerimos esto: la intervención de la escuela, el seguimiento, ¿no? Educación como parte del sistema de poder estar ahí presente, y después cuando se hizo la denuncia, ¿no? Lo que hemos hecho, que decía Ana Clara antes, es orientar a la familia que denuncia, a las personas que están denunciando, y por parte de la unidad fiscal número 5, que son quienes desestiman esto, ¿no? Desestimar en el sentido de que no se puede seguir accionar penalmente, que puedan enviar un oficio a SENAF, como para, porque el menor que está siendo denunciado puede estar viviendo una situación también de agresión sexual. Entonces, se hace esta derivación, ¿sí? Sí. Nosotras asesoramos y orientamos desde ese lugar, pero bueno, la función es esa, es orientar y asesorar, porque desde lo penal no se va a poder accionar. ¿Vos querés saber? No, un poco también pensemos en que cuando una situación así
surge en una institución educativa, por ejemplo, que es el caso que también estuvo hablando hace un momento, también hay que seguir las vías administrativas de los referentes de cada institución, y darle lugar también a esa resolución autónoma que tiene cada institución, con su lógica, ¿no? Y respetando los marcos legales, que ya todos conocemos, quienes estamos frente a niños, niñas y adolescentes, sabemos cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones, y en todo caso, si soy trabajadora y desconozco, porque tal vez mi tarea no tenga que ver específicamente con esto, tengo un referente seguramente hacia arriba, y ese también a su vez tendrá otro referente, y habría que darle un marco de claridad y coherencia a cómo va a ser esa guía. Claro, un poco me quedo con la palabra de acompañamiento, ¿sí? Que ponen acá en esta pregunta, en donde primero que si es presunto se va a tratar de ver qué es lo que es presunto, qué no, en cada caso en particular, y segundo, el acompañamiento tiene que ver con una escucha, con una sugerencia, con una orientación que va a ser puntual de esa situación y no va a ser algo en continuo, ¿sí? O sea que no nos vamos a seguir reuniendo ni teniendo entrevistas porque es algo que en lo judicial va a quedar cerrado, ¿sí? De todas maneras, continuando un poco lo que decía Ana y sacando lo que, a ver, algo del caso puntual que traía Ailén, las denuncias no pueden ser anónimas. Y nos ha pasado que, a ver, muchas personas de instituciones, trabajadores, trabajadoras, tienen temor a denunciar, porque son después las personas que están en territorio, porque el territorio es difícil, porque hay mucha violencia en general, hablando en los barrios, en todos lados en realidad. Entonces en ese punto es importante esto que plantea Ana Clara, de que la denuncia tiene que tener un nombre, alguien tiene que hacer la denuncia, ¿sí? Y hay una obligación ética y que obliga a que eso se haga, pero también en este punto el temor es entendible, pero se puede por ahí alivianar o subsanar de alguna forma si la denuncia se hace entre varios, entre varias, y pensando también en que hay referentes institucionales que tienen que tomar esta cuestión y encauzarla, ¿sí? No estuvo bien encarado el caso de Ailén, y por eso es importante que se conozca que está OFABI, porque si bien no nos llaman siempre, la persona que va a Fiscalía puede decir, me gustaría hablar con este equipo, ¿sí? Y eso se puede hacer, y si no podemos hacerlo en el momento, hagamos una entrevista para otro día, pero eso se puede hacer y es un derecho. Y por ahí está bueno ejercerlo y exigirlo. Entonces está perfecto, Ailén, que hayas traído la situación, más allá de que después hablaremos puntualmente de eso, para sacar en limpio estas cosas, ¿sí? Con respecto a la pregunta que estamos leyendo acá, si OFABI acompaña a los menores, queremos aclarar que la OFABI no hace acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. En esas situaciones, ni siquiera cuando van a cámara Gesell, hay una psicóloga que está formada, especializada en tomar cámara Gesell. Nosotras lo que hacemos es contarle un poco a la familia y en qué consiste el dispositivo de cámara Gesell, y si la referente o el referente adulta o adulto que trajo la denuncia no quiere ser ella quien le explique a la niña, niño o adolescente, ahí sí lo convocamos a la Fiscalía para explicarle lo que es el dispositivo de cámara Gesell, a dónde va a ir, pero nosotras no hacemos atención a niñas, niños y adolescentes. Eso queremos que quede claro, porque a veces pasa esto que dicen, bueno, ¿ustedes van a ver a la nena? No, nosotras no vemos, no hacemos tratamiento psicoterapéutico en la oficina de atención a la víctima. Sí, nos ha pasado que adolescentes mayores de 16 años, que por ahí no quieren, podemos tener entrevistas con adolescentes de más de 16 años, eso sí lo podemos hacer, pero no con menos. Y siempre con autorización del defensor de menores. Francisco está con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, re interesante, gracias. Quería hacer una pregunta, yo trabajo en la CENAF y en el caso de que se retracte la víctima o la familia decida no seguir acompañando eso, quería saber qué derecho tiene de continuar en otro momento, el niño, la niña o la familia, si existe eso y cuánto tiempo, eso. Gracias.
Un poco hablábamos de esto al principio, ¿no? Sucede mucho, y sucede un montón, se da mucho la situación de retractación en lo que es violencia de género. En lo que es las situaciones de agresión sexual a niñas, niños y adolescentes, no se puede de ninguna manera dejar de investigar qué está pasando en esa vida, ¿no? O sea, ya se revisan las estrategias, se ve qué aliados, se da intervención a CENAF inmediatamente, y en ese punto se continúa la investigación y se protege, se pone la integridad social de esa persona, de esa personita, de alguna forma va a conocer su situación. Sí, muchas veces lo que sucede es que pudo haber relatado algo y ante lo que relató, ante lo que empezó a visibilizar esa niña, niño o adolescente, genera tal vez algún conflicto dentro de la familia, entonces vuelve a callarse y dice, lo que dije no es mentira, o no quiero volver a contarlo más, no quiero hablar. Esto suele suceder más de lo que uno espera, y lo que sí se da es un tiempo, ¿no? Eso también es importante ante la pregunta que haces, Francisco, porque este tipo de denuncias se archivan. Archivar quiere decir no es que se deja y no se hace nunca más nada, sino que se archiva y se le da tiempo para que pueda, a través de un acompañamiento psicoterapéutico o a través de su propio proceso, con el acompañamiento de los referentes adultos o del ETAP o mismo de la CENAF, que esta niña o niño que primero contó y después no quiso seguir contándolo donde corresponde o para que se siga investigando, tenga su tiempo, para no revictimizar, ¿sí? Entonces, siempre hay un tiempo. La causa se archiva para que no corran el tiempo del proceso penal y caiga, que como decíamos, puede ir entre 2, 4, hasta 6 meses. Ahora, lamentablemente, con la pandemia hemos tenido muchos corrimientos porque se estuvo sin trabajar haciendo audiencias. Sí se continuó trabajando, pero no se podían hacer audiencias hasta que se empezaron a hacer vía Zoom, bueno, y toda la cuestión administrativa que llevó a que se retrasaran estas audiencias. Pero nuestro trabajo y nuestra idea es otorgarle ese derecho a poder contar y sostener un proceso penal a una niña o un niño o adolescente que muchas veces no está a la altura de los tiempos de la fiscalía o de los procesos penales. Entonces, por eso es tan importante el trabajo articulado con ustedes de CENAF, con el hospital, con algún centro de salud, o si tiene algún psicólogo o psicóloga privada, o si está interviniendo también la RAC, porque esto hace que encuentre una resignificación a todo lo vivido y que lo pueda como tramitar desde otro lugar. Nosotras lo que siempre decimos es, en principio, alejarlo del posible abusador, ¿sí? Del posible agresor sexual. Y cuando la niña, el niño o adolescente pudo contarlo, ya ahí hay como una cierta liviandad a este peso que venía cargando por este silencio, ¿no? Entonces, esto también. Pero como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado porque cada caso es particular, cada situación es particular. No se puede hacer una generalización de esto, porque cada persona es particular, ¿sí? Sí, y una primera evaluación que siempre hacemos y que es nuestra tarea fundamental es la valoración de riesgo. Cada situación ante la cual nosotros nos enfrentamos en el cotidiano del trabajo es como nuestra primera lectura es la valoración de riesgo. Nosotros siempre vemos esta denuncia respecto a niños, niñas y adolescentes de agresión sexual, delitos contra la integridad sexual, ante qué situación está concretamente el fiscal, porque hay veces que hay que tomar medidas que son excepcionales y que no pueden esperar los 4 meses ni nada de esto que venimos charlando, ¿no? Entonces siempre está como esta valoración si estamos en rojo, si estamos en amarillo, estamos en verde, porque por más que todas las situaciones que trabajamos son de un tenor de complejidad y digamos, hay que ser bastante fino en esto, de tener el ojo afinado en poder decir si es una situación que hay que moverse un poquito más rápido o si podemos esperar, ¿no? Eso siempre está como en la primera línea de lo que hacemos, ¿no? Apenas tomamos contacto con los familiares o con quien denuncia, es poder valorar el riesgo en el que está la víctima, ¿no? Sí, y en cuanto a la retractación...
No, Dale. perdón. En cuanto a la retractación y esto de que pero muy probablemente piden retirar la denuncia, no seguir, esto es algo que nosotros aclaramos siempre que no se puede hacer, ¿sí? Que una vez que está hecha la denuncia, la decisión de continuar es del fiscal, y bueno, y en ese caso, con o sin el consentimiento de la persona que denuncia, se puede continuar, ¿no? Igual el proceso. Lo que se tiene que tener en claro es que el develamiento nunca Acá puede hay ser otra en vano. pregunta, acá. Sí. No, quería solamente terminar de la idea y decir esto, que el develamiento nunca tiene que ser en vano, nunca es en vano, ¿no? Más allá de que se pueda continuar o no con el proceso, la protección del niño, niña o adolescente se tiene que garantizar. Nada más, un poco redondear eso. Respecto de la pregunta, dice acá la pregunta, ¿la psicóloga especializada en cámara Gesell podría acompañar a alguien mayor de 16 años con retraso madurativo, por ejemplo, o quién lo realiza? La respuesta es sí. En caso de que se evalúe que la persona no puede prestar testimonio de una forma convencional, por decirlo de alguna manera, el apoyo de la cámara Gesell, de la psicóloga de cámara Gesell, y el dispositivo de cámara Gesell está previsto para eso también. Sí. Bueno, yo quería hacer un comentario. En principio agradecerles a las 4 por el trabajo que están haciendo, que está buenísimo. Y después, en lo particular, a muchos psicólogos clínicos nos pasa de que se devela en el tratamiento delitos sexuales contra niños y adolescentes, y el cuidado que hay que tener a la hora de empezar a trabajar esto, acercarnos a la OFABI para poder hablar o no, de qué modo, digo, estaría bueno poder ahí transmitir a los colegas la importancia de este trabajo artesanal y cuidado que tenemos que tener a la hora de cuando recibimos, cuando tenemos una hipótesis certera, sintomatología, etcétera, para empezar ahí este trabajo de acercamiento a la justicia, ¿no? Sí, nosotras, como decíamos y como dijimos en todo este espacio, y le decimos siempre a quienes nos llaman, estamos dispuestas al diálogo, a que nos llamen, a asesorar, como decían Andrea y Ana Clara, nos llaman desde las escuelas, del ETAP, y nos han llamado también colegas particulares, porque recibir un develamiento en la clínica particular a veces es como una papa que quema, ¿no? Porque por ahí las y los que estamos trabajando en instituciones tenemos como una red que es el Estado, o un paraguas, perdón, que es el Estado, y una red con otras instituciones donde nos podemos como apoyar mutuamente. Cuando una colega o un colega lo recibe, este develamiento en la instancia clínica privada, muchas veces, y si no tenemos estas informaciones, no sabemos cómo acudir. Estamos dispuestas a que acudan al Colegio de Psicólogos y Psicólogas en primera instancia, por ahí para asesorarse, de dónde pueden ir, y también nos pueden llamar. Nosotras pedimos que nos llamen, porque muchas veces no nos gusta hacer esperar a la gente, y tenemos todos los días con agenda armada, con audiencias, con entrevistas, con informes. Entonces, si bien hacemos demanda espontánea, pero a veces nos tienen que esperar. Y como sabemos que el tiempo a veces corre y no pueden quedarse esperando porque estamos las 4 en entrevistas o en audiencia, en un juicio, entonces siempre pedimos que nos llamen y ahí coordinamos un horario donde podemos dedicar el tiempo que sea necesario para aclarar todas estas dudas, ¿no? Y poder asesorar. Para construir estrategias singulares, ¿no? Y particulares a cada situación. Y acá me gustaría también ampliar un poco las posibilidades de orientación, porque si bien pensamos que estamos con papas que queman cuando hay niños, niñas o adolescentes involucrados o involucradas, cuando hay situaciones de violencia de género,
también queman las papas y también las situaciones merecen un abordaje, y a veces está bueno que el psicólogo o la psicóloga que está llevando adelante la consulta, el tratamiento, etcétera, tenga esta información, conozca que está este equipo, ¿sí? Porque no tenemos que saber de todo, y la realidad es que está a disposición para ver, para pensar juntos, juntas, qué es lo que podemos hacer frente a las situaciones que nos llegan, ¿sí? A veces no se sabe si es delito, si no, la persona abre su vida privada, que muchas veces es de carácter terrorífico, y está bueno por ahí saber que se puede acudir, ¿sí? No, y también, también nos gustaría aclarar que muchas veces nosotras no tenemos toda la información, pero sí tenemos por ahí las herramientas o los mecanismos para ver para dónde nosotras preguntar para asesorar, tanto a los fiscales, a los compañeros más próximos que están en la fiscalía, como a nuestras colegas de la provincia también que están en OFABI, o a otras colegas y de otras instituciones, ¿no? También, porque a veces nos preguntan cosas y nosotras no sabemos todo y decimos, bueno, vamos a averiguar, y eso también lleva un tiempo, pero nos tomamos todo el tiempo de decir, ya nos vamos a ocupar, nos estamos ocupando, y cuando tenemos una respuesta acorde a lo que vino a consultar, la podemos decir. En eso también a veces decimos, bueno, ahora no lo sé, déjame el teléfono y te llamo en un rato, y eso lo hacemos con todo el mundo, ¿no? Sea un colega, un profesional, o no sé, o una vecina que quiere saber sobre si puede denunciar o si eso amerita una denuncia. Hay más preguntas. Tengo entendido que en caso de menores es obligación del profesional y docente hacer la denuncia, ¿es así? Sí, un poco es lo que hablábamos hace un ratito. Cuando hay indicadores específicos de agresión sexual en niñas, niños o adolescentes, hay que hacer una denuncia, ¿sí? Pero lo que decíamos hace un ratito es, no solos, o sea, no es necesario que la docente o el docente tenga que ir y hacer la denuncia y exponerse y tener miedo, etcétera. Se puede pensar la estrategia para que de repente la dirección de ese colegio, de esa institución, acompañe esa denuncia. Y también pensando en que cuando, a ver, no es solo la denuncia lo que hay que hacer, quizás hay que también pensar en que lo primero que hay que hacer es resguardar a ese niño, niña o adolescente en términos de salud, y en eso, eso es lo primordial, más que la denuncia en sí. Y también, ante esta pregunta, muchas veces nosotras lo que asesoramos es que se llame al referente adulto que está a cargo de esa niña, niño o adolescente para comentarle lo que ese nene develó o nena en la escuela, ¿no? O en el ámbito que lo develó, porque tal vez se sintió más escuchado, pero eso no quita de que si se le cuenta a la referente o al referente adulto, pueda también acompañarlo. Y si eso no sucede, si, como hace la pregunta, si es así, el docente acompañado por la escuela, y nosotros siempre decimos, no hay que dar las direcciones particulares, sino la dirección de la escuela, el teléfono de la escuela, porque la estoy haciendo a través de la institución. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar la denuncia. Y bueno, después acá creo que es Sofía, que dice, trabajo en red indispensable para este tipo de temáticas tan complejas y multicausales. Sí, es nuestra filosofía de todos los días cuando llegamos a trabajar, pensarnos que somos parte de una red, que no estamos aisladas, que no somos las únicas, que ninguna de nosotras cuatro va a poder hacer algo sola. De hecho, nuestras entrevistas siempre son en forma de dupla, porque creemos que es importante, y también los fiscales a veces nos llaman para tomar las entrevistas junto con ellos, en esto de lo transdisciplinario, porque creemos en esto y compartimos lo que dice Sofía, ¿no? Son multicausales. No sé si hay algo más. ¿Alcanzaron a copiar los teléfonos y todo eso, las direcciones de mail? Bien. Si no, también estaría bueno, no sé si pueden, dejarlo acá en el chat, también, es otro modo. A ver, ahí vamos,
Voy a poner equipo de atención. Les recordamos que la grabación de la charla va a quedar en el canal de YouTube del colegio. Ahora ponemos también la información en el chat, por si quieren recomendar a alguien que lo vea o por si quieren ahí recuperar algo de información. Ahí. Ay, Perdón. De 7:30 a 15:30. En este punto hay, acá que he ido la genia, gracias. Ahí en este punto, pensando en el horario y en la atención, sí hay que aclarar que la Fiscalía tiene atención de lunes a lunes de todo el tiempo. Hay un teléfono que circula entre los fiscales, teléfono de turno le llaman, que es atendido por un fiscal o una fiscal las 24 horas. Entre nosotras también tenemos un teléfono de turno que no lo damos a la comunidad porque concretamente intervenimos cuando nos da intervención el fiscal o la fiscal de turno, si lo considera ante la solicitud, pero también si eso lo amerita estamos disponibles. Así que poner el teléfono ahí también. ahí voy a poner el de la Fiscalía de turno, lo puso Andrea Yarbusa. Perfecto. Bien, bárbaro. Trabajo en equipo. Así que bueno, está bueno saberlo, porque no es que el horario que aparece ahí es el horario en el cual se puede hacer la denuncia o la pregunta o la orientación. La denuncia sí, la pregunta o la orientación puede esperar, pero sí urge una respuesta por la situación concreta así, aguda, está la Fiscalía de turno, ¿sí? Bueno. Eso. Creemos sumamente importante, agradecemos nuevamente el espacio. La línea 144 no está vinculada en realidad con la Oficina de Atención a la Víctima ni con la Fiscalía. Está buena esta pregunta, porque nosotras siempre sugerimos que cuando haya alguna situación de violencia de género, se pueda llamar a la línea 144 o al número 911, porque ahí queda grabada y atiende personal especializado que sabe asesorar y no sé, las 144 atienden desde Buenos Aires, pero si estás en la localidad de Bariloche, hay una guardia de primeras horas que está armada en la localidad de Bariloche, en nuestra ciudad de Bariloche, donde interviene la gente del SAT, la comisaría de la familia y la casa refugio y también la fiscalía. Pero no es directamente, sino que se elabora la estrategia de quién pertinentemente tiene que atender esa situación, ¿sí? Pero no es que está vinculada directamente. Pero sí recomendamos que cuando haya ese tipo de situaciones se llame a la línea 144 o al 911. Sí. Hay un montón de información, o podríamos quedarnos hablando un montón, ¿no? de lo que es la violencia de género, de lo que son las agresiones sexuales, pero bueno, creemos que por este encuentro, la idea de este encuentro era esto, ¿no? Poder brindar la información concreta de lo que hace nuestro equipo y eventualmente pensar algunas otras cuestiones a futuro. Pero bueno, si no hay más preguntas... Fuimos súper ordenadas, terminamos recontra puntuales. Para la forma en que nosotros tenemos de contar o de interactuar, fue bastante tranquilo. Hablamos de a una, logramos hablar de a una. No nos sucede muy seguido esto. No. Somos un poquito intensas. Invitamos a todas y a todos a... Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias chicas por esta charla, la verdad que fue buenísima. Invito a todos a encender las cámaras y a hacer un aplauso, puede ser.
Un aplauso para todos. Bravo. Y los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. A disfrutar el viernes. Gracias. Buen fin de semana. A brindar, a brindar. Muchísimas gracias, chicas, súper claro. La verdad, genial. Qué bueno. Voy a sacar una fotito. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao. Chau.